Este año 2017, la Congregación de la Misión celebra 400 años de carisma. Muchas personas han dado vida a este proyecto. Por ello, queremos hacer un recorrido por la historia, sujetos, trabajos, dificultades, fundaciones, varias perspectivas, una sola historia. El año de 1617 fue muy generoso en experiencias vicencianas. En el corto espacio de 6 meses, 2 acontecimientos marcaron la vocación misionera de Vicente de Paúl y dieron origen a sus 2 grandes obras, la misión y la caridad. Corría el año de 1617. Nos encontramos en Gannes-Folleville, un pequeño lugar del señorío de los Gondí. Vicente de Paúl es llamado para confesar a un moribundo que era tenido por santo. Tras haberle confesado, se da cuenta del terrible abandono pastoral en que vivían los pobres de ese lugar, pues aquel hombre había guardado pecados mortales que no se había atrevido a confesar por vergüenza. Movido por la señora de Gondí, Vicente proclama un sermón el día 25 de enero, tan profundo que se considera como el primer sermón de la misión. El joven misionero tenía entonces 37 años, y disfrutaba de un verbo creador, persuasivo, para atraer a los descarriados de la iglesia a la penitencia saludable. Para San Vicente, sin duda es algo primero inesperado, es algo que brota de los acontecimientos ordinarios de la vida, una petición para ir a ver a una persona que se encuentra en necesidad de confesión, estando enfermo. Es algo pues ordinario de la vida, que para un sacerdote pues implica simplemente parte del servicio de su ministerio. Lo que San Vicente no sospechaba es lo que Dios tenía preparado a partir de ese momento ahí en Folleville y Gannes, que es donde va a realizar este encuentro con este hombre que gozaba de buena fama. Sin embargo, al momento de la confesión, él manifiesta que su experiencia de la reconciliación ha marcado de alguna manera su vida y él se siente libre y manifiesta públicamente sus pecados. Esto hace que la señora Gondí se dé cuenta de la situación en la que aquel hombre se encontraba. Y viene la preocupación para decir, si él estaba así, ¿cómo estarían los demás? Y ahí surge la pregunta vicentina: ¿qué podemos hacer? Sin duda de esta experiencia San Vicente tomará para su vida la frase fuerte de los pobres del campo mueren de hambre y se condenan, considerando pues la situación de pobreza que se vivía entonces. Así pues, para San Vicente comenzará a partir de este momento la experiencia de la misión, como respuesta a la necesidad que hay en Francia, concretamente en las aldeas, de la presencia de los sacerdotes concentrados en aquel entonces en París. La participación en la misión organizada por San Vicente con algunos sacerdotes diocesanos llevará pues a vivir la experiencia de la reconciliación en muchos hombres y mujeres, en muchas aldeas, que le llevará pues de parte de la señora Gondí también a la fundación de la Congregación de la Misión y responder así pues a esta necesidad que había entonces. El segundo acontecimiento tuvo lugar en Châtillon, cerca de Lyon. Otro sermoncito impregnado de unción sacerdotal. Se preparaba para decir misa cuando vinieron a hablarle sobre una familia enferma, muy pobre,
que vivía a alguna distancia de la aldea, a la que nadie asistía. Predicó durante la misa con el fuego que solía poner en sus palabras, y con ello movilizó a todo el pueblo, de manera que cuando él mismo se encaminó hacia la casa, se encontró con numerosos grupos de lugareños con sus cestas llenas o vacías, que en viaje de ida o de vuelta tomaban la sombra bajo los árboles en el caluroso mediodía de agosto. Suscitó la compasión de los aldeanos hacia una familia toda ella enferma. Vicente entonces pronuncia su famosa frase: «He aquí una gran caridad, pero mal organizada». 3 días más tarde, pone en marcha su proyecto de las Cofradías de la Caridad. El acontecimiento de Chatillon simplemente pues va a marcar la otra cara de la moneda de lo que es el carisma vicentino. Nuevamente, la participación de los laicos, el hacerle saber a San Vicente sobre la situación ordinaria de una familia que está sufriendo por la enfermedad y que no tienen asistencia. A Vicente le llevará a modificar seguramente su homilía y reflexión aquel domingo 20 de agosto de 1617 para invitar a las personas a la caridad, y su gran sorpresa pues va a ser que, inspirado, como él lo dirá, por Dios, la respuesta es sorprendente y la participación de las personas que van a visitar a aquella familia a San Vicente le impresiona. Esto llevará a la necesidad de vivir la caridad organizada, y aquí surge pues otra frase de Vicente de Paúl, que los pobres sufren más por falta de organización que por falta de caridad. Las personas que fueron a llevar víveres a la familia fueron demasiados, pero pues se corría el riesgo de que todo aquello se perdiera al no tener la manera de conservarlos. Estos 2 acontecimientos marcarán la vida de San Vicente, el nacimiento de la Congregación de la Misión, el surgimiento como una respuesta también en la participación de los laicos desde el acontecimiento de Chatillon para organizar la caridad con las Cofradías de la Caridad. Estos 2 acontecimientos están dedicados a los pobres. De aquí surgirá después también como una necesidad lo que será la formación del clero para la atención precisamente de los más necesitados, y dar respuesta de esta forma a una formación de mayor calidad que no se tenía en aquel entonces para quienes aspiraban al sacerdocio. Todo está encaminado hacia los pobres, y estas serán parte de las 3 obras que San Vicente tendrá en su tiempo. El 17 de abril de 1625, reunidos en el Palacio de los Gondí en París, ante 2 notarios, Margarita, Felipe Manuel de Gondí y Vicente de Paúl, dan vida a la Congregación de la Misión en el marco de una gran necesidad. Junto con otros personajes, dieron vida al sueño de erradicar la pobreza. Así, constituyeron misiones, atendieron seminarios, exploraron países no cristianos y sirvieron en toda clase de necesidades a los más desposeídos. La Congregación de la Misión, más que una empresa, es un estilo de vida, el nuevo estilo de vida compartido por San Vicente a la Iglesia. La Congregación de la Misión vivía una época de reflorecimiento. Un general firme y decidido apostó por la estructura, la tradición y la obediencia. Eran los tiempos de las apariciones de la medalla milagrosa, y con ello la expansión hacia muchos y muchas que apostaron por el espíritu de San Vicente. De esta manera nació lo que en nuestros tiempos será conocido como familia vicentina. El siglo XIX en México está caracterizado por ser un periodo de mucha inestabilidad social. Entre el triunfo de la independencia y la consolidación de la República se suceden diferentes realidades. Presidentes van y vienen, formas de pensar se van gestando y se van contraponiendo, articulando en 2 bloques importantes.
liberales y conservadores. La Iglesia, como en muchos otros lugares, apostó por la inmutabilidad. Era un periodo crítico. Sacerdotes malformados, religiosos con antitestimonio. Un ambiente de secularización permeaba el país. En lo religioso se destaca el devocionismo apostólico. Era una iglesia tradicional envuelta en los problemas de una nación liberal. Los obispos reclamaban los derechos de la educación, ley y salud, y el gobierno pretendía hacer valer su autoridad en estos y en otros muchos cambios. Momentos tensos se avecinaban. Verdaderamente era un momento crítico. Fue una época de mucha convulsión por las guerras que en ese momento se libraron, la guerra de invasión de Estados Unidos al principio, luego la guerra de intervención de otras naciones y la misma guerra entre liberales y conservadores que se dio mucho en México en ese periodo en que ellas estuvieron de 1844 al 1875, que fue cuando fueron expulsadas del país. Pues creo que dejaron en esa época una huella muy preciosa y todavía se conserva el recuerdo, porque muchas veces, por ejemplo, nuestros políticos, cuando se les exige pues una labor más efectiva en cuanto a la asistencia a las necesidades de los pobres, ellos contestan, pues es que yo no soy hija de la caridad. Entonces lo que ellas dejaron fue eso, unas mujeres muy valientes, muy arriesgadas, que lucharon mucho por el servicio de los pobres y desde una intervención también en el ambiente político, porque acudían a las autoridades también presentando exigencias sobre esto. Para comprender el proceso de la fundación de la congregación, es necesario echar una mirada a las raíces, la llegada de las Hijas de la Caridad a México. El doctor Andrade, prominente médico recién llegado de París, había desembarcado en tierras mexicanas con un sueño. En el viejo mundo había trabado contacto con las hijas de San Vicente. Deslumbrado por la pulcritud y sencillez de sus servicios, no escatimó esfuerzos para gestionar la llegada de estas hermanas a tierras mexicanas. Junto con otras personas, Ana Gómez, condesa de la Cortina, las señoritas Faustina y Julia Faguaga, el general Cirilo Gómez de Anaya y el cura José Guadalupe Romero, emprendieron la tarea oficial, civil y eclesial, con lo cual dieron inicio a 173 años de historia. Se decidió que fueran hermanas españolas quienes fundaran la nueva provincia. El padre Jean-Baptiste Etienne, general en turno, a través del padre provincial Juan Roca, visitador de la congregación en España, solicitó voluntariamente 10 valerosas hermanas que el día 11 de septiembre de 1844, con la tarea de fundar en México una comunidad y un noviciado propios, emprendieron la aventura. El dato más curioso de este proceso de fundación es que, al embarcarse en el puerto de Cádiz, no fueron 10, sino 11 las hermanas que abordaron el navío. La hermana María Inés no había sido contabilizada en la expedición, error que atribuyen a una negociación con el padre visitador que éste había olvidado. Como directores espirituales, estaban encomendados los primeros 2 vicentinos en México. El padre Buenaventura Armengol y el padre Ramón Sáenz desembarcaron en Veracruz el día 4 de noviembre para emprender su arribo a la Ciudad de México en un ambiente de fiesta eclesial. Sabemos que las hermanas llegaron a México en el 4 de noviembre de 1844 y ese fue el inicio de la presencia de la familia vicentina en México. Llegan 11 hermanas acompañadas de 2 padres y sabemos que su llegada fue mucho labor de un gran hombre, el doctor Manuel Andrade y Pastor, y un grupo de personas que colaboraron con él en esta misión de traer a las Hijas de la Caridad y al traerlas a ellas, pues traer el carisma vicentino a México y pues tenemos mucho gusto de ese acontecimiento. La Iglesia mexicana esperaría que los misioneros vicentinos nos comprometiéramos más en el servicio de los pobres, en su promoción integral, en tratar de, junto con ellos, construir esa
ese espacio, ¿verdad?, donde ellos puedan desarrollar todas sus potencialidades. Creo que es una llamada, ¿verdad?, a un compromiso mayor con los más desprotegidos, con los más marginados. Muy pronto, ambos misioneros fueron adquiriendo prestigio. El trabajo de las hermanas era impresionante. Gobierno e iglesia estaban complacidos con tan nobles damas, que no fue difícil comenzar a gestar los caminos propios de la congregación. A la primera intuición del padre Armengol sobre la idea de la fundación en México, le sucedieron sendas ofertas de los obispos locales. Algunas rayaban en lo fantasioso, otras eran muy serias. El punto es que obispados como los de Puebla, Michoacán, México, veían con gran estima la llegada de los misioneros. En principio eran 3 miembros, Armengol, Sáenz y el hermano Fortún, este último francés. Avecindados en la misma propiedad que tenían las hijas de la caridad, atendían la dirección espiritual de las hermanas, junto a otros ministerios, en lo que fue la primera comunidad oficial de las hijas en México, el Hospital de San Juan de Dios. Permanecieron ahí desde 1845 hasta 1847. Bueno, conocemos mucho de la llegada de las hermanas a México por unos escritos que llegaron hasta nosotras, escritos del señor García Pimentel, que son unos escritos muy documentados de, por ejemplo, pues toda la crónica que fueron haciendo los padres y otros documentos de la época. Entonces sabemos que fue un acontecimiento de mucho gozo el que las hermanas pudieran llegar. El mismo gobierno de la República Mexicana se implicó en esto y hizo saber a los habitantes, sobre todo de la Ciudad de México, que ese acontecimiento iba a suceder, la llegada de las hermanas, y las esperaban mucho para que pudieran aliviar la situación de los enfermos en los hospitales de aquella época. En la Ciudad de México había varios hospitales y todos en muy mal estado. Entonces la llegada de ellas pues era como una esperanza de que la asistencia a los pobres enfermos pudiera resultar mejor. Ellas se implicaron mucho, por supuesto, en la atención a estos centros de salud y también en la labor educativa. La Congregación de la Misión fue admitida en México por decreto gubernamental en el mes de julio de 1845. Posteriormente se verificó su erección canónica el día 14 de abril de 1846, siendo el primer visitador de la provincia el padre Buenaventura Armengol y segundo visitador de la provincia el padre Ramón Sáenz, ambos misioneros procedentes de la expedición que trajo a las hijas de la caridad a esta tierra. Las 2 primeras casas de la provincia fueron en modo sucesivo el Hospital de San Juan de Dios, que compartían con el trabajo de las hermanas, y posteriormente el inmueble conocido como el Edificio de las Bonitas. Este último fungió como primer casa provincial. En este inmueble también se construyó el primer templo dedicado a San Vicente de Paúl en América Latina, en el cual pues, se celebró con bombo y platillo la fiesta solemne de San Vicente de Paúl, en la cual acompañó el señor presidente de la República, Antonio López de Santa Anna. Después de haber hecho un recorrido por el contexto y los personajes de la fundación, hemos de tomar en cuenta la geografía misionera que fue configurando nuestra pequeña compañía a lo largo de los primeros años. En verdaderos centros de acción misionera se fueron convirtiendo las primeras casas ocupadas por los padres. Si bien el ejercicio de la misión popular ha sido desde siempre el talante vital de nuestro instituto, desde el principio los misioneros fueron comprendiendo el valor y la apuesta en otras formas de evangelización y caridad. Ejemplo de esto fue el esfuerzo hecho por el padre Armengol para dar a luz el apostolado de la información a través de un par de periódicos, El Católico y La Voz de la Religión. Quizá el futuro de esta obra no fue tan positivo. Sin embargo, debe comprenderse el esfuerzo como uno de los primeros de este país. Otros esfuerzos misioneros fueron la atención de los fieles en las casas propias, el culto, las obras de caridad, incluso la formación de escuelas para los pobres y grandes colegios clericales como el de San José, dirigido por el padre Vilaseca. Una vez oficializada
la presencia de los misioneros vicentinos en México se comenzó por todo el esfuerzo misionero que llevaron a cabo los primeros padres en esta tierra, iniciando, por supuesto, con el primer visitador, el padre Armengol, el cual llevó a cabo el apostolado de la información con un periódico muy importante de aquella época que se llamó El Católico. Pues cabría decir que El Católico es el primer periódico de inspiración católica, de inspiración creyente, en ser publicado en este país. Y posteriormente el padre Ramón Sáenz, segundo visitador de la provincia, llevó a cabo todo un esfuerzo misionero. Con él podemos decir que trascendió la misión de la congregación en México, misionando tierras como el Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Puebla, Hidalgo. Se contabilizan en el periodo del padre Ramón Sáenz un total de 200 misiones realizadas. San Juan de Dios es el primer domicilio oficial de la congregación en México. En realidad se trata de una casa de las Hijas de la Caridad. Al ser ellos los directores espirituales, habrían de vivir en la misma casa, aunque en diferente comunidad. Lo mismo sucedió en Las Bonitas entre 1847 y 1854, ya que se trataba de un edificio más amplio, pero aún ligado a la relación con las hermanas. Comenzaba el periodo de crecimiento de la provincia. Una de las primeras normativas que puso el arzobispado para la fundación era que la comunidad viviera totalmente independiente de las hermanas. Para esto se dieron a la tarea de buscar un nuevo espacio donde habitar, no sin antes dejar concluido el que se puede considerar el primer templo dedicado a San Vicente de Paúl en México, bajo el apadrinamiento del presidente de la República. Este inmueble fue totalmente destruido durante la Revolución Mexicana. En la Ciudad de México, bueno, pues tenemos el lugar, lo que ahorita es el Museo de Franz Mayer, que también fue una casa donde nuestras hermanas participaron en la atención a mujeres enfermas. La obra que se conoció en aquel tiempo como la Casa de las Bonitas, el Colegio de Bonitas, donde precisamente la idea original era para recibir a las jóvenes que, siendo muy pobres y bonitas, estaban en mayor riesgo que otras, pues para ser como tratadas, ¿no?, de otra manera. Entonces fue así como un refugio. Cuando ellas lo tomaron, pues fue prácticamente su casa provincial y luego colegio, internado, todo eso. También el inicio de las Hijas de María en aquella época, de las voluntarias vicentinas también, y pues el florecimiento en general de las ramas de la familia vicentina. En septiembre de 1854, los padres se establecen en el Templo del Espíritu Santo, su casa durante casi 7 años. En esta casa, los padres vieron pasar los años de la Guerra de Reforma, el asentamiento de la política liberal en México y finalmente fueron expulsados por el gobierno. De este periodo podemos rescatar el final del provincialato del padre Sáenz, fundador de la congregación en México, quien se embarcó en un proyecto fundacional en Guatemala, del cual no se sabe nada más. Con la supresión de la congregación de la misión en México, dada el 22 de octubre de 1861, y el retiro de la comunidad del Espíritu Santo, comenzó un peregrinar de los misioneros. Algunos estudiantes salen para ser ordenados en Cuba, otros pasan a vivir en casas rentadas y otros más hacia el interior de la República. Las casas de formación, así como el noviciado en México, tuvieron que ser cerrados y algunos se movilizaron hacia casas de las Hijas de la Caridad. La provincia de México fue fundada en su mayoría por padres españoles que habían sido exiliados de su patria y que habían llegado a estas tierras. En el principio, en los años de la fundación, que van desde 1845 hasta 1904, se verificó un total de 147 misioneros, dando cuenta de que los primeros años fueron años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo misionero, que fueron delineando lo que a la postre vendrá a ser toda la tradición vicentina en México. Actualmente contamos con menos de 100 misioneros en la comunidad. El 22 de febrero de 1866, los padres Paúles llegan a la casa de San Lorenzo, de la cual no se conoce historia alguna. No sabemos cómo llegaron, solo que llegaron. Ahora el provincial era el padre Masnú. Es de esta casa desde donde propiamente podemos ver la expansión comunitaria de la provincia. Ya no se trata de misiones itinerantes,
sino de ir asumiendo responsabilidades en diversas comunidades, como lo son el Templo de San Hipólito, la Casa de San Jerónimo y la Casa de San José. Esta última, un colegio clerical que con la salida de Vilaseca pasó a ser obra de los padres josefinos. Otro instituto atendido por los padres de esta época fue el Clerical de Santa María de Guadalupe, ubicado en San Cosme. Estamos hacia el año de 1877. Creo, desde mi punto de vista, que la Congregación de la Misión ha aportado su granito de arena a la evangelización en estas tierras mexicanas, en estos casi 175 años de presencia, sobre todo trabajando en las misiones populares y en los seminarios. Durante muchos años, los misioneros vicentinos organizaron los seminarios y también se dedicaron en muchas partes de nuestro país a las misiones populares. Creo que esto es un aporte valioso para la evangelización de nuestro pueblo. Es nuestro carisma, entonces muchos misioneros, muchos hermanos han tratado de vivirlo con esa sencillez, con esa humildad, con ese celo apostólico que San Vicente quería. Estos servicios a la iglesia, ¿verdad?, al reino. Y también indirectamente, ¿verdad?, cuando se atiende a las hijas de la caridad, a las hermanas, pues podemos decir que la presencia de la familia vicentina ha contribuido en gran parte a mostrar esa caridad actuante, esa caridad palpable del Hijo de Dios mediante la atención, especialmente de los enfermos y de los pobres, a través de nuestras hermanas, las hijas de la caridad. Creo que ese ha sido el aporte más valioso de la espiritualidad vicentina a la evangelización, a la obra de evangelización en estas tierras mexicanas. Para 1904, la congregación se establece en lo que es hasta ahora su casa provincial, ubicada en el número 30 del callejón Héroes del 57, en el centro histórico de la ciudad. Nunca salieron del área limítrofe del centro. En esta casa vieron pasar los años más álgidos de la Revolución Mexicana. Fue también el cuartel general de centenares de misiones. Diversos personajes ilustres han pasado por esta comunidad. Se cree que San José de Yermo y Parres pudo haber caminado por sus pasillos en alguna vez. Las grandes tradiciones de la provincia han tenido origen en esta comunidad, como también las grandes decisiones y los grandes problemas. En esta casa se han asumido las realidades de dos grandes concilios, el Vaticano II con mayor fuerza, y desde esta casa hemos visto salir del balcón papal al primer obispo de Roma latinoamericano. Chatillon y Folleville son los grandes acontecimientos que marcan la espiritualidad y el carisma vicentino. ¿De qué manera eso nos toca en estos días? Seguramente estamos llamados a contemplar nuevamente los acontecimientos ordinarios de la vida, a escuchar la voz de los más pobres. Hay nuevas situaciones de pobreza, hay nuevas situaciones que está viviendo el ser humano y que requieren nuevamente de una mayor organización. Sin duda, el programa de colaboración de la familia vicentina que intenta reunir a todas las ramas para responder de una manera conjunta a las necesidades presentes en el mundo es una buena respuesta. La intención también desde el cambio sistémico de hacerlo efectivo en algunos lugares ha sido muy provechoso y ha cambiado la vida de las personas. Pero sin duda seguiremos escuchando en medio de este ambiente la situación de los migrantes, de la trata de personas, como dos cosas que son preocupantes en este momento. Hay otras, sin duda, en el sufrimiento que tiene que ver con la organización, quizás hasta en la vida política de los países, que requiere pues también de nuestra participación para mejorar la calidad de vida de aquellos a los que nos hemos consagrado por amor a Jesucristo.